King fue un personaje clave durante las peleas en Onigashima y hasta el momento el rival fijo más duro para Zoro. La raza lunaria fue presentada a través del personaje y nuestra intriga fue en aumento capítulo tras capítulo. Y en este video lo que voy a tratar de hacer es profundizar un poco y contar la historia de la mano derecha del rey de las bestias y el que fue uno de los 4 emperadores del mar, Kaido, una de las 3 calamidades, King. La historia de King dentro de la piratería y su relación con Kaido es muy similar, por no decir casi idéntica, a la relación de Zoro con Luffy, pero ya voy a retomar en eso. King, también llamado Albert por su familia, nació en el Grand Line hace 47 años, siendo parte de la tribu lunaria, tribu que tiene sus orígenes y hogar justo por encima de la Red Line, raza a la cual en la actualidad se la considera extinta, pero que antiguamente eran considerados como dioses por el resto de humanos. En algún punto de su vida, el gobierno mundial irrumpió en la cima de la Red Line, y Albert fue capturado. Seguramente en una expedición realizada sobre la Red Line y justamente con el propósito de capturar a varios ejemplares de la tribu lunaria para hacer experimentos con ellos y tratarlos como conejillos de indias, principalmente no solo por sus aptitudes físicas y resistencia, sino también por aspectos como por ejemplo sus alas o el origen tal vez del fuego que nace en su espalda. Algo que no me sorprendería para nada es el hecho que actualmente Mary Joyce se encuentra sobre la Red Line, por lo que tranquilamente el gobierno pudo haber extinto a toda su civilización. Y al capturarlo, lo llevaron directamente hacia Pan Hazard. Es en su estancia en el establecimiento en donde conoció a otra persona la cual también estaban experimentando, llamado Kaido. Kaido terminó liberando a Albert y decidió hacer una alianza con él, y debido a la fuerza que tenía, Kaido decidió llamar a Albert como King. Cuando el laboratorio se terminó quemando tras la salida de los dos, Kaido le planteó a King que iba a fundar una nueva tripulación pirata y lo convirtió en su mano derecha. King en ese instante se vio sorprendido por la fuerza y ambición de Kaido dentro del mundo de la piratería, por lo que ambos terminaron formando los Piratas de las Bestias. Y por su parte, se sintió admirado por la destreza de Kaido y la confianza en sí mismo de ser el único que podía cambiar el mundo, y llegó a creer convencido en que Kaido era el hombre que se terminaría convirtiendo en el rey de los piratas. Ahora ya ven lo que decía con una historia casi idéntica a la de Zoro. Poco a poco, ambos fueron llenando los mares de terror considerando la implacable fuerza de ambos y antecedentes que tenía el mismo Kaido al haber formado parte de la tripulación de Rocks, y con el tiempo llegando a juntar cada vez más reclutas en su banda pirata, hasta que hace exactamente unos 23 años en el pasado tuvieron un enfrentamiento contra el futuro Shichibukai Gecko Moria, lo que hizo que la tripulación de Moria sufriera una derrota descomunal en la provincia de Ringo en el país de Wano, país en el cual los piratas bestias se habían establecido desde ya temprano en la historia de King. Y mencionando al país de Wano, cabe recalcar que King logró derrotar a un subordinado de Oden como lo fue Ashura Doji, quien ya demostró en One Piece una fuerza y habilidad imponente. Con el tiempo y el pasar de los años y al estar establecido junto a Kaido y su tripulación en el país de Wano, llegaría la guerra en la cumbre, en donde los piratas bestias vieron la oportunidad de que Barba Blanca iba a estar presente y probablemente debilitado, por lo que partieron directamente a Marineford para intentar matarlo, pero terminarían siendo interceptados por los piratas del Pelirrojo, por lo que no pudieron llegar a la guerra y tuvieron que librar un enfrentamiento contra estos piratas. Entonces tuvieron que renegar y volverse al país de Wano, en donde claramente ya estaban establecidos. Al pasar de los años, llegaríamos finalmente al país de Wano en la actualidad, en donde nosotros lo vimos por primera vez junto con Queen, ambos reprendiendo a Jack por la baja que era la cantidad de ofrendas de Kuri y cuestionando si sabía a dónde ir para su próximo acuerdo comercial, ahora que ya no podían confiar en Doflamingo. Más tarde, y ante la inminente llegada de los piratas de Big Mom, King fue enviado a evitar su llegada al país de Wano, logrando con su cometido tras devolver el barco de nuevo por la cascada. Al día siguiente presenció cómo Queen trajo desde Wano a Big Mom directamente a Onigashima, preguntándose cómo podía seguir viva luego de tirarla al mar. Y sería más tarde cuando se terminó desarrollando la guerra en Onigashima, en donde luego de varias idas y vueltas tanto con Marco como con Sanji, pero terminando siendo el rival fijo de Zoro y librando una de las mejores peleas de toda la guerra, en donde se nos revelaría el pasado del personaje, tanto como Lunaria como su experimentación con el gobierno mundial en Pan Hazard, dándolo todo de sí, desplegando todo su arsenal contra el espadachín de los sombreros de paja, dejándolo casi al borde de la muerte. Pero mientras la pelea pasaba, Zoro demostró su habilidad como espadachín y cómo debería convertirse en el rey del infierno, por lo que King terminó perdiendo, y presenciando cómo su capitán, al que le puso su fe en que se terminaría convirtiendo en el rey de los piratas,
perdió contra Luffy en la terraza de Onigashima. Algo interesante sobre la historia dentro de la piratería de King es la frase en la que le dice a Kaido que cree que él es Joy Boy, esto después de haberlo liberado y empezar a formar su banda pirata. Y me parece interesante por dos motivos, y serían dos razones diferentes por las cuales digo esto. La primera sería porque ambos pudieron dar con varios poneglyph y por ende saber de la existencia de Joy Boy, por eso King le mencionó esta frase. Y la segunda sería que dentro de la tribu lunaria se conozca la historia de Joy Boy, y eso la verdad no me parecería nada ilógico. O hasta hay una tercera posibilidad, ahora que lo pienso, en la que Kaido haya aprendido sobre Joy Boy durante su estadía con Rocks y le haya comentado de él a King. King, al ser la mano derecha de un emperador, es lógico que tenga haki de armadura y de observación en su versión avanzada. Además, demostró una gran fuerza física, desde lanzar a Shinobu hacia una torre con la suficiente potencia como para afectar el lugar y dañarla, o bloqueando una poderosa patada de Sanji usando su propia pierna y mientras el pirata usaba la Red Suit. Además, es bastante resistente, incluso en su forma humana, recibiendo un ataque directo del Rengoku Onigiri de Zoro y siendo simplemente lanzado al suelo, sin recibir ningún daño mayor. Ataque que por lo general es uno de los más devastadores y para King siendo un ataque normal. Y si hablamos de habilidades, no podemos olvidarnos de su habilidad para manipular el fuego, habilidad que nace a través de su origen como parte de la raza lunaria, y usando el fuego que es capaz de aumentar la potencia de sus ataques cuerpo a cuerpo, como los puñetazos o ataques con espadas. También es capaz de lanzar proyectiles de fuego a distancia, incendiar su entorno y también es capaz de desencadenar enormes explosiones de su cuerpo. En general, sus llamas parecen ser el secreto detrás de su tremenda dureza como lunaria, y si deja que se apaguen, esta durabilidad va a disminuir, aunque también le va a dar un impulso a su velocidad. En su máxima expresión, las llamas se asemejan por ejemplo a lo que sería el magma, y sus técnicas de fuego más poderosas implican que King canalice el fuego en la hoja de su espada para generar enormes dragones hechos de llama que se dirigen hacia el objetivo. Y no podemos dejar atrás lo que sería su fruta del diablo, y es que King consumió la fruta Ryuryu modelo Pteranodon, una fruta del diablo de tipo Zoan prehistórica que le permite transformarse total o parcialmente en un Pteranodon. Esta fruta le da la capacidad de volar y puede desatar ataques aéreos extremadamente poderosos, mientras que en su forma híbrida hace que sus ataques sean más potentes, logrando poder combinar sus ataques, los cuales terminan infligiendo mucho más daño. En conclusión, King es un personaje súper complejo, que depositó su fe y esperanzas en que Kaido se terminaría convirtiendo en el rey de los piratas, pero claramente fueron superados por Luffy y su tripulación. Una demostración clara que por más que seas el villano de la historia, no significa que no tengas sueños y esperanzas y algo a lo que apostar, pero sabiendo que fue superado por alguien con sus mismos sueños. Si me preguntan a mí con lo que sería la revelación de los Lunarian y de todas sus habilidades, yo creo que va a desarrollarse en lo que vendría siendo el último tramo de One Piece o tal vez de lo que vendría siendo la revelación de todo lo que hay en Laugh Tale. Ya sabemos que en Laugh Tale fue donde la tripulación de Roger terminó aprendiendo la verdad del siglo vacío, el significado de la D y un montón de cosas que bueno, Oda ya nos fue adelantando últimamente. Pero yo creo que una de las razones o una de las más importantes que van a estar ahí en Laugh Tale va a ser la revelación de qué eran los Lunarian. Y es ahí donde yo ato mi teoría en la que Joy Boy está bastante vinculado con los Lunarian o que tal vez habló sobre ellos y ellos son una pieza fundamental y tal vez podamos llegar a conocer a otras personas que forman parte de la tribu Lunarian. Y si me preguntan a mí, yo no descartaría para nada que los Lunarian sean una parte fundamental dentro de lo que es la nueva era en One Piece. Pero bueno, seguramente se estarán preguntando por qué pienso esto. Y es que a ver, Oda nos presentó a los Lunarian en Onigashima. Y sabemos que después de Egghead va a venir Elbaf y seguramente después se empieza a desencadenar todo lo que es la guerra final. Entonces, ¿en dónde carajo meterías lo de los Lunarian? Y yo creo que Oda no lo va a dejar así porque sí. Yo no creo que nos va a introducir a un Lunaria y lo va a dejar ahí. Yo creo que esto va a tener un poco más de desarrollo y esto tal vez lo van a descubrir una vez que lleguen a la nueva isla o conozcan un personaje que les revele dicho secreto. Y considero que van a tener una mayor importancia dentro de lo que es el futuro de One Piece, tal vez devolviéndole el lugar donde pertenecen encima de la Red Line, y tal vez no me sorprendería que Oda nos los vuelva a introducir como una tribu escondida apartada del mundo.